Pedimos un cambio rotundo de las políticas europeas. Es el mensaje que recuerda el presidente de Asaja Salamanca y que trasladaron a la calle los centenares de tractores que se movilizaron el pasado 8 de febrero. Una protesta que tiene un objetivo: hacer visible la situación por la que atraviesa el sector agroganadero por la excesiva burocracia, las exigencias de la PAC o los elevados costes de producción, entre otros. Juan Luis Delgado asegura que además los profesionales se enfrentan a los imprevistos climatológicos y, en el caso de los ganaderos, a los estrictos protocolos sanitarios. Un programa en el que el presidente de Asaja hablará de su papel como vicepresidente nacional de la OPA o de la Ley de Cadena Alimentaria. Quiere demostrar que el sector tiene un problema, la forma de salir, igual que habían salido en las convocadas por otros colectivos anteriormente, es porque el sector quiere un cambio. Saneamientos, aquí llevamos mucho tiempo luchando por un cambio en las políticas sanitarias, que eso no quiere decir que no queramos tener una cabaña ganadera sana, ni mucho menos. No funciona. Bien es cierto que es muy complicado controlar todos los eslabones. Los objetivos, sobre todo ahora entrando en la dinámica que hemos entrado, que son los mismos que venían ya marcados del año pasado, era corregir, como hemos hablado antes, esta nefasta política agraria común, la PAC. Un balance positivo, la afluencia lo dice todo. Hablábamos de más de 800 tractores y otros tantos vehículos. Participantes en sí no sabemos, porque en muchos de los vehículos iban 2 personas y a pie hubo muchísima gente. El balance es positivo y quiere demostrar que el sector tiene un problema, la forma de salir, igual que habían salido en las convocadas por otros colectivos anteriormente, es porque el sector quiere un cambio, pide un cambio, exige poder seguir viviendo. Lo que me quedo también es con las discrepancias que se pudieron transmitir y el problema que se pudo generar en la ciudad como consecuencia de algunos antisistemas, que es lo que lo denominamos. Hubo gente que se saltó un poco el recorrido que teníamos pactado y organizado para que fuera una manifestación estructurada, dirigida hacia el centro de la ciudad y hacer los actos que teníamos previsto y luego salir de la ciudad. Nunca en ningún momento tuvimos la intención de molestar a los ciudadanos de la ciudad, simplemente trasladar y recibir su apoyo, que siempre lo estamos teniendo. Y de ahí que no quisiéramos perjudicarles ni secuestrarles, que es lo que aparentemente pudo pasar en algún momento. Parecía que queríamos secuestrar la ciudad, para nada más lejos de eso. Simplemente queríamos hacerlo visible y recoger su apoyo, que realmente lo teníamos y lo seguimos teniendo. De ahí el no querer perjudicarles más de lo necesario. Queremos escenificar pues lo que está pasando con las grandes superficies, con los grandes importadores o los que se nos están llevando, entre comillas, el beneficio que debería quedar en el sector agrario. Nos dirigimos a un gran centro comercial de la ciudad, pero no es que tengamos nada en contra de ese centro, eso es por escenificar en uno de ellos, que lo haremos en fechas posteriores, en otros del mismo sistema, grandes multinacionales, que pagan los productos muy baratos al productor y los venden al consumidor muy caro, a la vez que comercializan mucho producto exterior del que se produce, cuando se podía producir aquí en el país. Así que van a seguir las movilizaciones. Sí, en ámbito nacional, porque esto no es ya solo de Salamanca, ni de España tan siquiera. Todos sabemos que esto es un sistema de movilizaciones a nivel europeo, que España quizá nos sumamos un poquito más tarde que el resto de los países. Hay que recordar que cuando empezaron en Alemania fue por una cuestión muy puntual, porque le eliminaron de raíz una ayuda al gasóleo agrícola y fue el detonante para que se empezaran las movilizaciones a nivel europeo. Luego empezaron otros países y ya se colmó un poco cuando llegó en Francia. Nosotros empezamos un poquito más tarde y el tiro va dirigido hacia Europa principalmente y hacia el Ministerio, los ministerios que son quien documenta las políticas europeas. Y de ahí que estemos en un contexto de manifestaciones a nivel nacional. En los próximos 20 días pues va a haber serán unas 20, 25 provincias actos. Habrá más de 30 manifestaciones, en algunas provincias se hacen 2 veces. Nosotros tendremos esta el día 14 aquí en Salamanca, pero además nos sumaremos, ayer hemos tenido Ejecutiva Nacional y también tendremos, creo que será el próximo día 26, un acto en el Ministerio, bueno, la delegación de la Comisión Europea en Madrid. Posiblemente no se ha anunciado, lo comento ahora, pero creo que sí que tendremos un acto porque hay reunión de ministros en Bruselas y nosotros nos dirigiremos al representante de Bruselas aquí en Madrid, igual que se están haciendo movilizaciones en Bruselas directamente. Así que bueno, tendremos más en Salamanca, pero todas estas en las que estamos participando a nivel nacional también son nuestras. El gobierno, lo de mentir, lo hace bastante bien, lo hace un día y lo hace otro, y sí, es de esperar que tome medidas, pero ahora no tenemos constancia de ninguna medida que
que palie el problema que venimos trasladando. Ahora no estamos pidiendo ni que nos pongan unos céntimos al gasóleo, ni que nos quiten una mierda. Estamos pidiendo un cambio rotundo en las políticas europeas. En muchos casos se dice la derogación de todas las políticas, eso no puede ser, lógicamente hay que pedir, hay que hacer peticiones coherentes y que se puedan llevar a cabo, pero un cambio radical sí que es lo que queremos pedir, que se deje de legislar desde la ignorancia, que se deje de legislar pues sectariamente, que es lo que está haciendo Europa, con esas prioridades medioambientales absurdas, y de ahí cuelga todo. Cuelga pues la carga burocrática que tenemos para poder sembrar. Si dejas 4 hectáreas de barbecho y siembras 7 leguminosas, puedes hacerlo, acogerte a una ayuda. Bueno, una serie de condicionantes tan absurdos que ni ellos los entienden. En principio estamos pidiendo eso. Y de ahí cuelga, de esas políticas absurdas, cuelga todo, la carga que tenemos para la incidencia en la sanidad animal, descomunal, el poco respeto que se está teniendo a la agricultura y a la ganadería, criminalizándola en todos los frentes. Pues todo, es un todo. Han anunciado migajas, pero ni aún así se están poniendo de acuerdo, porque aún así la ideología de los Estados miembros sigue siendo esa ideología verde. Cuando nosotros iniciábamos estas manifestaciones en todo el territorio europeo, los ministros de Medio Ambiente, como se llamen en cada territorio, han hecho un llamamiento, se han sumado prácticamente todos a Bruselas para que no baje la guardia en esas exigencias medioambientalistas. Entonces la verdad es que la globalización, la Agenda 2030 no tiene ninguna intención de ralentizarla, así que no dudo mucho que todavía haya ideas de cambiar alguna de las cosas que nosotros venimos exigiendo, pese al movimiento que está generado en toda Europa. Saneamientos, aquí llevamos mucho tiempo luchando por un cambio en las políticas sanitarias, que eso no quiere decir que no queramos tener una cabaña ganadera sana, ni mucho menos. Nosotros los ganaderos somos los que queremos tener nuestro ganado en óptimas condiciones, porque nos va la vida en ello. Animales sanos, nosotros tendremos una rentabilidad que de no ser así no la tendríamos. Estamos en contra de los protocolos sanitarios, de la presión que se está haciendo a las ganaderías, de cómo se están arruinando muchas ganaderías, cómo se están matando animales sanos, y está demostrado. Las pruebas son poco eficaces, ya lo sabemos, pues como son poco eficaces no podemos ir a ese objetivo que se han marcado de erradicar una enfermedad, máximo cuando solo, sobre todo estamos hablando de la tuberculosis, me refiero en este caso, cuando solo estamos atentando contra uno de los animales que comparte esa enfermedad. La tuberculosis la tienen los bovinos, pero también la tienen los ciervos, también la tienen los jabalíes y otra serie de animales que a esos no se les está atendiendo. Si seguimos apretando a la cabaña bovina, pues acabaremos con la cabaña bovina y acabaremos con la tuberculosis en los bovinos, pero no acabaremos con la tuberculosis en sí, porque seguirá quedando en otros reservorios. Al igual que ha pasado ahora mismo con la EHE, que hemos tenido unos graves perjuicios y no se han hecho eco. No me entra en la cabeza cómo un país como España, con la cabaña bovina que tiene, nos puede atropellar una enfermedad como la EHA, la hemorrágica. Es que no puede ser, cuando es una enfermedad endémica en otros territorios, al otro lado del charco, en el norte de África, es endémica, o en América, en algunos sitios, y no tener conocimiento de cómo evoluciona esa enfermedad, no estar previsto. Hemos tenido que aprender a base de ver morir nuestros animales, a ver de sufrirlo nuestras carnes. Eso no tienen perdón. Unas administraciones que se dejan atropellar así o a su sector productivo no tienen ninguna justificación. Hasta que no hemos levantado la voz, hasta que no nos hemos levantado un poco en armas, no han tomado cartas en el asunto, y aún así están tomando muy poca consideración, que volvemos a llegar a otro periodo estacional de la enfermedad y no tenemos ninguna respuesta, ni sabemos si se ha avanzado en una vacuna, ni sabemos si hay una posible compensación para que no se sigan arruinando explotaciones. Esta enfermedad, ellos se basan simplemente en porcentajes de animales muertos, pero hay que recordar que no ha afectado por igual a todas las explotaciones. Hay explotaciones que han tenido un 10, un 15% de mortalidad y otras no han tenido nada. Pues yo, lógicamente, al que no ha tenido mortalidad o no ha tenido perjuicios, pues a ese no hay que ayudarle, pero al que ha tenido un 10% se arruina. Si lo tiene que superar otra vez, no lo va a poder superar. Las consecuencias de las protestas simplemente es para que se hagan eco las administraciones, nos tengan en cuenta a los que le trasladamos el problema y las posibles soluciones que nosotros entendemos, y luego que ellos aporten otras soluciones. Con lo del saneamiento ganadero, la tuberculosis bovina, llevamos muchísimos años diciendo que esto no funciona. Es un programa que se lleva desarrollando más de 30 años. Es cierto que sus orígenes, pues había una prevalencia de explotaciones muy alta. Cuando digo prevalencia de explotaciones, quiere decir que explotaciones que hay algún animal que es positivo a la tuberculosis. Ahora es muy baja, ahora tan solo 1,4 de las explotaciones en España
ha resultado un animal positivo algún animal positivo de tuberculosis en el último año. Eso es muy poco, máximo teniendo en cuenta que las explotaciones están dimensionadas muchísimo más. Una explotación antes podría tener 20, 50 vacas y ahora una explotación puede ser 200, 300 vacas. Entonces ese porcentaje es muy bajo. Si lo trasladamos al porcentaje de animales enfermos, entre el volumen de animales, es bajísimo. Entonces no tiene tal riesgo para la salud, que es en lo que se están amparando. Entonces, pues lo que pedimos es eso, que se siga controlando la enfermedad, como se puede hacer con una campaña regular cada año, pero no con ese objetivo de erradicar y de ponernos tantas limitaciones a los movimientos y a la comercialización de nuestro ganado, porque no tiene ningún riesgo para la salud pública, eso está claro. Los animales que se marcan en las explotaciones como tuberculosis, esos se sacrifican, se hace una prueba post-morte y la inmensa mayoría no dan positivo a tuberculosis, porque la prueba es poco eficaz. Entonces, y además va a la cadena alimentaria, porque los glándulos que pueden estar infectadas del bacilo tuberculoso, esas se eliminan siempre en los riñones o en los hígados o donde estén albergadas. Es cierto que nos dan algunas ayudas, hay otros sectores que tienen problemas también y no reciben nada, eso hay que reconocerlo, pero también tenemos que reconocer que es un sector intervenido. El sector agrario, agrícola y ganadero, es un sector que está intervenido simplemente para controlar la inflación en todos los Estados miembros. La política agraria, la PAC, se instauró hace 50 años para eso, para que la cesta de la compra no se disparase, para que el consumidor pudiese comprar barato. Es decir, nos están compensando a nosotros porque el producto que ponemos en el mercado no nos lo están pagando a lo que nos cuesta a nosotros y estaban compensando con esa diferencia de esas ayudas, como estás diciendo tú. Pues ahora eso se está rompiendo ese equilibrio, porque la PAC la están bajando, es decir, esa compensación que nos venían dando durante mucho tiempo cada vez es menos y nuestros costes de producción cada vez son más y no conseguimos nuestro producto repercutirlo. Por lo tanto, nosotros ganamos menos y el consumidor tiene que estar pagando más. Y es lo que estamos viendo, que se dispara la inflación, y ahí es donde la sociedad se tiene que dar cuenta que esa ayuda que nos estaban dando a los agricultores, que nos han criminalizado durante todo este tiempo por cobrar esa PAC, no era para nosotros. Esa ayuda era para el consumidor, para que el consumidor pudiese comer y ha podido comer alimentos de calidad muy controlados durante todos estos años por esas políticas. Y ahora ya no está pasando eso, se está perdiendo el equilibrio a la vez que se está perdiendo la producción, porque al no tener rentabilidad en nuestras explotaciones cerramos, dejamos de producir leche aquí, ya producimos cada vez menos patatas, la carne están intentando tirarla por tierra, pues tendremos que importarlo de otros países y a eso sí que no les vamos a controlar, ni les vamos a exigir que produzcan de una manera, ni que a los trabajadores le paguen tanto, ni que les tengan dados de alta, ni que los animales no puedan o sí puedan comer unos productos o no, como pasa aquí, o a los productos que se cultivan se le pueda o no echar unos productos fitosanitarios que aquí sí están controlados. En definitiva, ayuda sí, pero insuficientes. Ojalá no tuviésemos ninguna ayuda y pudiésemos repercutir como cualquier otro sector. Un sector que fabrica una taza, le cuesta tanto de barro, la manufactura y tal, si ya se ha gastado €1 en materiales y mano de obra y tal, la vende a 1,50 y ya está. Eso es lo que queríamos nosotros, un margen comercial, no queremos otra cosa. Esa orden la ha publicado, pero todavía no se está llevando a efecto, está pendiente de que haya una resolución, no sé cómo la tiene, y nosotros venimos exigiendo que se ponga en marcha esa orden de una vez por todas, porque había varios conceptos que incluían esa orden que sí eran interesantes para lo que nosotros pedimos, algún tipo, como hemos denominado muchas veces, flexibilidad de las campañas, permitir, por ejemplo, el veterinario de ADS o veterinario privado pudiese acometer los saneamientos, porque todos nosotros creemos, entre otras cosas, que nadie mejor que el veterinario que lleva la explotación, pues conoce mejor la explotación, tendríamos más capacidad de organizar las campañas sanitarias y, bueno, entre otras cosas, permite eso, pero no ha entrado todavía en vigor. Y no sabemos cuándo va a entrar en vigor, por mucho que esté aprobada. Y tememos que no la van a llevar a cabo porque el Ministerio, posterior a la publicación de esa orden, sacó una resolución, una guía de obligado cumplimiento, donde cosas que la orden nos proponía prácticamente las anulaba, incluso endurecía la guía que sacó el Ministerio. Apretaba, por decirlo de alguna manera, nos obligaba a sanear explotaciones, que es decir, para someterlas a más pruebas, explotaciones que tienen una calificación sanitaria histórica, es decir, que nunca han tenido animales, o por lo menos en los 3 últimos años, animales positivos, y le obliga a hacer 2 vueltas sanitarias. Es algo que tampoco concebimos, que haya que apretar más cuando lo que creemos que tenemos una sanidad muy buena, mejor que en muchos países. Hay que recordar que hay países que no tienen este estatus, o que tienen un estatus libre, pero que no han seguido haciendo pruebas, o por lo menos de esta forma, y no pueden decir que tengan ese porcentaje tan bajo. Si se analizasen otros países que tienen el estatus sanitario libre de tuberculosis, estamos convencidos que tendrían más que tenemos nosotros.
no funciona. Bien, es cierto que es muy complicado controlar todos los eslabones, pero sí tendrían que trabajar bastante más. La ley de la cadena alimentaria lo que pretende es eso, marcarle a cada uno de los eslabones un margen comercial, y no como está siendo ahora. Es decir, el margen comercial sería analizar lo que cuesta el producto en origen, el sembrar una patata, tanto de la superficie, tanto de trabajo, tanto de semilla, tanto de abonos. La patata, cuando la arranca el agricultor, vale X, pues vale, ese agricultor tiene que cobrar X más algo. El transportista que la lleva al almacén tiene que cobrar su parte, el almacén que la transforma tiene que cobrar su parte, y ponerla en los lineales tiene que tener su parte. Eso es lo que tiene que ser la cadena alimentaria, pero desgraciadamente no funciona así. La gran superficie quiere utilizar ese producto en muchos casos como reclamo, la patata nueva, no sé qué, y le pone un precio, y de ahí van descontando. Y dice, vale, yo pongo aquí la patata X, pero el que me las tiene que servir, me la tiene que servir un poco menos, y el siguiente tiene que comprarlo un poco menos. Al final al productor le pagan lo que quieren, y como no nos queda más remedio que venderla, porque prácticamente las comercializadoras están monopolizadas en 4 grandes empresas, pues al final tenemos que darlo, si queremos, a lo que nos quieran pagar, como estamos viendo en muchos casos que se están arrancando campos de cultivos, de zanahorias, de patatas, y no se están recogiendo, pues porque no compensan, incluso porque no te los quieren llevar, porque de Marruecos o de otros sitios se puede traer a mitad de precio, porque le han permitido echar fitosanitarios o otros productos, o porque han trabajado con mano de obra a la que no le remuneran para nada. Esa ley es del 2013, se corrigió hace un par de años, pero la verdad es que hemos avanzado poco. Eso es lo que esperamos, que se refuerce esa ley, que se trabaje, que se estudien todos los productos. Yo es complicado, pero tampoco creo que sea tan difícil elaborar los costes de producción de determinadas zonas. Hay que entender también que cada productor tenemos unos costes de producción en función de los sistemas que tengamos, pero bueno, eso es cuestión de desarrollarlo, como en tantas y tantas cosas. Igual que se desarrollan los módulos a efectos fiscales para hacernos pagar a unos más o menos, pues con esto pasaría igual. Si tú tienes un contrato que te garantiza un precio, pues lógicamente podrás acometer esa siembra de un producto o producir esa carne o lo que sea, te garantizarías sacarlo adelante. Si no lo tienes, pues la verdad es que vas a ojos cerrados y muchas veces pues te toca perder, como está pasando a día de hoy. Los objetivos, sobre todo ahora entrando en la dinámica que hemos entrado, que son los mismos que venían ya marcados del año pasado, era corregir, como hemos hablado antes, esta nefasta política agraria común, la PAC. Si no conseguimos repercutir en el precio, pues necesitamos una compensación para que sigan viviendo las explotaciones. El primer objetivo que teníamos era intentar cambiar la PAC y las exigencias que nos han marcado en la PAC esta 23-27. Es la peor de la que hemos tenido. Cada 7 años se reforma la política agraria común, se hacen unos nuevos objetivos y en este caso son solo ambientales, no tienen ningún otro objetivo. Pensando en proteger el medio ambiente, y además son falsos porque no tienen ningún sentido en muchas de las limitaciones que ponen. Por poner un ejemplo, la que os comentaba antes, hay una gran insistencia en que se deje un 3% de barbecho, es decir, de cada 100 hectáreas que tiene un agricultor, que deje 3 sin cultivar, es decir, que yo las pague en alquiler, pero que no las cultiva, es decir, los gastos de alquiler tengo que tenerlas y no cultivarlas, pero para poder hacer eso, para cobrar alguna de las ayudas que luego vienen colgando de ahí, tienes que tener otras 7 hectáreas de oleaginosas, es decir, ya tengo 11 hectáreas, un 11%, un 7 hectáreas, no, un 7%, un 11% de mi superficie que ya no puedo hacerla rentable, porque sembrar leguminosas en algunos sitios es perder el dinero, además de los gastos de trabajarlas para sembrar leguminosas. Es decir, para cobrar alguna compensación me hacen acometer una serie de prácticas que me cuestan dinero y que me restan rentabilidad. Entonces, por eso es el que llevamos intentando cambiar esta política agraria, porque hay muchas cosas como ese tema, y es uno de los principales objetivos. Hacer rentables, que funcione la cadena alimentaria, poder tener una compensación digna por nuestros productos y que la PAC sea una PAC sensata y productiva. Eso de productiva, ya más que por nosotros, es por Europa en general. Vamos a ser deficitarios en breve de casi todos los productos, vamos a depender de países como Marruecos, que ya hemos visto cómo se las gastan, o de terceros países. No va a pasar lo mismo que nos ha pasado con la energía. Nos cargamos las centrales térmicas de la cuenca minera, nos cargamos muchísimo trabajo, muchísimo trabajador en León y en estos sitios, sin tener una alternativa energética. Yo creo que primero hay que tener la alternativa y luego ya cargarse el sistema productivo. Pues aquí está pasando lo mismo. Nos vamos a cargar la agricultura sin tener una alternativa y vamos a depender pues, de países terceros, como nos ha pasado con la energía. ¿Qué ha pasado ahora cuando hemos tenido que depender del gas de Putin? Porque lo pagamos a lo que él quiera. Pues con la comida nos va a pasar lo mismo, y la comida la necesitamos todos los días. Todos los socios de Asaja son agricultores y ganaderos. Es una organización que los que la dirigimos somos agricultores o ganaderos también, y la dirigimos temporalmente
porque queremos y conocemos el sector. Luego tenemos todo el equipo técnico, que son profesionales de la agricultura, que se dedican a los trámites burocráticos. Y al respecto de lo que has dicho de que hemos crecido, sí, hemos cambiado las instalaciones, porque al crecer en socios necesitábamos unas instalaciones para dar un servicio correcto. Este año hemos vuelto a inaugurar otra sala de formación, como fruto de eso, de que se nos quedan pequeños, y eso es buena señal, algo estaremos haciendo bien. La vicepresidencia nacional, pues hombre, te ocupa bastante menos, porque con el jaleo que tenemos en las provincias, pues estás bastante más inmerso. Allí compartes vicepresidencia con más presidentes y además una organización que son muy presidencialistas. A nivel presidente es el que más maneja todo, pues bueno, porque es muy difícil que desde todos los territorios podamos estar allí continuamente. Yo creo que es más difícil la provincia, por lo que aparte que me toca a mí, porque allí hay otros que trabajan, que es mi presidente nacional, el que más le toca tirar de esto, pero sabe que tiene el apoyo, lógicamente, de todos sus vicepresidentes, en los cuales me incluyo. La ganadería te ocupa mucho tiempo. Lo que dificulta también es vivir en la periferia, estar cuanto más lejos de la capital donde se maneja todo, pues tiene unos costes de desplazamiento, de eso, porque estás en la periferia. Y luego la ganadería te implica mucho a nivel profesional, te implica mucho más que algunos otros sectores, cuando menos la mía. Mi ganadería es extensiva y requiere un mantenimiento diario y un trabajo diario, aunque tengo trabajador también, pero yo tengo que estar. De hecho, me toca trabajar los fines de semana más que durante la semana, porque en la semana tengo que dedicarle tiempo a esto, y ya que me he comprometido, lo estoy haciendo, temporalmente, pero hay que dedicarle su tiempo.